¿Cómo están, señores estudiantes? Tenemos la clase de lengua y literatura del noveno año de educación general básica de la semana número 19 con el tema de la poesía, ritmo y sensibilidad, con el objetivo de realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítica valorativa de la literatura. Leamos esta poesía, pues tenemos que tener claro sobre qué trata el poema, qué sensaciones se tienen mientras se lee ese recitado, pues qué dirías en el texto que tiene un ritmo lento, rápido, a galopar. El poema pues es de Rafael Alberti. Las tierras de España, las grandes, las olas, desiertas llanuras, galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo y al sol, a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón suena, resuena. Las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. El poema trata pues del galopar de un caballo y las sensaciones dan una emoción, una sensación de meterse en el poema, de sentir esas sensaciones. Pues el texto es de una manera, pues en ciertas partes va rápida y en otras va lento, ¿no? ¿Qué es la poesía? Tenemos claro que la poesía es una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. La poesía pertenece al género lírico. Este género se considera subjetivo, ya que en la fuente de inspiración son los sentimientos de la persona que percibe con respecto a aquellos que lo provocan tales emociones. El ritmo del lenguaje poético. El ritmo es uno de los elementos básicos de la poesía, pues es lo que da musicalidad al verso. El poeta juega, por decirlo de alguna manera, con el lenguaje para envolverlo sonoro, para modificar el significado de las palabras. El ritmo de un verso, de un conjunto de versos, se produce en función de la repetición de el número de sílabas de cada verso, la rima, las pausas obligatorias que se dan por signos de puntuación, cesuras o la pausa de final de verso. Métrica. La palabra verso proviene del latín versus, que significa hilera o surco del arado. El término verso se aplica a cada una de las líneas que conforman un poema. Los acentos obligatorios. Las sílabas métricas o la ley del acento final. Cada verso contiene cierta cantidad de sílabas. Al momento de contar las sílabas en poesía, es importante recordar que si la última palabra del verso es aguda, es necesario sumar una sílaba más a la cuenta, porque las vocales tónicas al final de la palabra producen el efecto de alargamiento del sonido. Por la misma razón, cuando la última palabra sea esdrújula, es necesario restar una sílaba de la cuenta, porque da la impresión de que se apaga una sílaba. Si el acento es grave, se cuenta el mismo número de sílabas. Veamos en el siguiente ejemplo. Dice, a contralucidez y contralógica. Vamos a ver cuántas sílabas hay y vamos a hacer cómo nosotros podemos ir separando en sílabas, ¿no? A, con, tra, lu, si, des. Y, con, tra, lo, ji, ca. Aquí hay 12 sílabas, porque la palabra contralógica
Es una palabra esdrújula y por lo tanto hay que restarle una sílaba. Como tenía 11 sílabas, le restamos una, nos queda en 11. Veamos la siguiente palabra. Contra yo y mi certeza al revés. Contra yo y mi certeza al revés. Aquí contamos, hay 11 sílabas. Como la palabra es aguda, se suma una sílaba más. Entonces, 11 sílabas más una nos queda 12 sílabas al final. Veamos el siguiente ejemplo. Contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Aquí hay 7 sílabas. Como esta es una palabra grave, se cuenta el mismo número de sílabas que tienen 7. Eso es todo por ahora. Muchas gracias.